charlar con ustedes justamente esto. Quiero charlar con ustedes la defensa de la vida. El derecho de la vida. No desde el punto de vista tal vez legal, porque no soy abogado, no desde el punto de vista médico, porque no soy médico, ¿sí? Pero el derecho a la vida desde el punto de vista de lo que Dios dice en su palabra, lo que podemos decir como cristianos, ¿sí? Porque creo que ya guardar el silencio ya no es una opción, ¿eh? Y menos como cristianos. Menos como cristianos. Hay un derecho a la vida que tenemos que sostener en este tiempo. No solamente ahora con el tema del aborto, ¿sí? Porque detrás del tema del aborto está la dignidad del hombre y la mujer. Está el tema de la eutanasia o el cuidado de los adultos mayores. Entonces, como cristianos tenemos que sostener el derecho a la vida. Vamos a leer en la palabra de Dios. Vamos a Romanos capítulo 1. Ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 1, el apóstol Pablo hace un breve, podemos decir, relato o cuenta la actitud de Dios hacia el hombre que no lo reconoce. Y si lo reconoce en parte, no lo glorifica como debe glorificar a Dios. Y vive de acuerdo a sus principios y a su manera de pensar. Y Dios lo deja, ¿sí? Lo deja a la libertad, a lo que la persona decida. Dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues aunque han conocido a Dios, no lo ha honrado como a Dios, ni le han dado gracias. En otra versión dice, ni le han dado la gloria o la honra. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Decían que eran sabios, pero se hicieron tontos, porque han cambiado la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos, y han cometido unos con otros acciones vergonzosas. En lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira, y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios, y no a Dios mismo, que las creó y que merece alabanza para siempre. Amén. Por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos con los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido por su perversión. Como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perturbadores y chismosos. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios. Insolentes, vanidosos y orgullosos. Inventan maldades, desobedecen a sus padres. No quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte y sin embargo las siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros las hagan. Esta es la sociedad, una descripción de la sociedad que estamos viviendo, ¿sí? El apóstol Pablo describe a Timoteo ya en sus últimos años y dice que en los últimos tiempos van a ser tiempos peligrosos, usa en la versión 60 y en algunas paráfrasis, peligrosas, tiempos peligrosos, ¿sí? Más el apóstol Pablo agrega y dice, va a haber engañadores, ¿sí?
Es decir, estos son los tiempos que están viviendo. Y es lo primero que quiero que pensemos en este momento. Esta es la sociedad en la que estamos viviendo. Este es el contexto en el que estamos viviendo en este momento. Una sociedad donde se alejó de Dios, no lo glorificó como debía glorificarlo, no quiso saber nada de Dios. Y fíjense cómo, especialmente en la versión 60 y en la Dios habla hoy, en el pasaje que leímos, muchas veces se repite casi similarmente la frase: Dios los ha abandonado, Dios los ha dejado. Es como que ellos quisieron hacer su propio camino, el hombre, y Dios los deja. A veces Dios hace lo mismo con nosotros los cristianos también, ¿no es cierto? No le hacemos caso, no lo obedecemos y nos deja que hagamos, y después cosechamos lo que sembramos. Y la sociedad está cosechando lo que sembró. Una sociedad sin Dios. Una sociedad que se fue a otros ídolos, una sociedad que aún lo natural que un hombre y una mujer tengan relaciones se hizo antinatural, ¿no es cierto? Lo que ya pasó a ser como algo normal, que un hombre tenga relación con un hombre y una mujer tenga relación con una mujer. Y Dios dejó a esta sociedad que siga en base a su propio camino, que cosecha aquello que va sembrando. Por lo tanto, estamos en una sociedad que está separada de Dios, que está completamente, que no lo tiene a Dios en cuenta, ¿sí? Una sociedad, muchos dirán que es una sociedad nihilista también, es decir, una sociedad donde dice que el hombre viene de la nada y va a la nada, y por lo tanto todo no tiene sentido, ¿sí? Entonces no hay a nadie a quien darle cuentas. Una sociedad que hasta tiempo atrás, y hoy en día también algunos declaran, ¿no es cierto?, esa famosa declaración de que Dios ha muerto, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque es como que a Dios no lo tienen en cuenta. Al no tenerlo en cuenta también entran en el pensamiento relativo, ¿sí? De que todo es relativo, no hay una verdad absoluta, de que todo depende de cómo lo mires, con qué ojos lo mires, que todo depende del contexto. Entonces, según el contexto, según cómo lo mires, es relativo, es tu verdad, es lo que vos pensás, es lo que te hace bien, hacelo. Evidentemente nos vamos concentrando, y como dijo muy bien Dios a través del apóstol Pablo en Romanos 1, fíjate que ahí es Dios se corre y el hombre es el centro. El hombre empieza a hacer todo lo que él quiere y así le va. Y llegamos a esta sociedad que también es una sociedad humanista. Es decir, donde por un lado está bien, valora el ser humano y la condición del hombre, pero por el otro lado la filosofía es que el hombre es el centro. El hombre es el centro. Y yo como hombre merezco, ¿sí? Merezco el placer, merezco la felicidad, hago todo lo superficial y lo que me da gusto rápidamente, porque el tema es satisfacerme yo mismo, mi placer. Ni se le ocurre a esta sociedad pensar en qué dice Dios. Donde tiene sexo libre y toma la libertad de hacerlo o no hacerlo, y después también quiere tener la libertad de abortar o no abortar. Y ahí vamos pensando un poco en qué es lo que dice Dios. ¿Sí? Es decir, el hombre y el humanismo, y lo que es relativo, el relativismo, y el hecho de que sacan a Dios de escena, hace pensar de que el hombre es el que define la verdad. Y la verdad es subjetiva y depende de las circunstancias. Esto es importante que lo entendamos. El pensamiento que hoy predomina en el mundo es que el hombre define la verdad y esta verdad es subjetiva y depende de las circunstancias. Pero nosotros vemos que bajo este principio no le está yendo bien al hombre.
Ya Dios lo anunciaba a través del apóstol Pablo y lo vemos en la realidad que vive el mundo. Pero nosotros los cristianos decimos y tenemos que defender que Dios es el que define la verdad para todos, y la verdad es objetiva para Dios y es absoluta. Esta verdad de Dios que tenemos en su palabra es para todos, es objetiva y absoluta. No depende de las circunstancias, no depende del sujeto. Es para todos, es objetiva y absoluta. Y tiene la finalidad, sus mandamientos. Porque a veces nos parece que los mandamientos de Dios son duros, ¿no es cierto? Pero la finalidad del mandamiento de Dios yo siempre lo comparo con el cinturón de seguridad de un coche. Es molesto ponérselo. Nos tenemos que acostumbrar. Más a veces arrancamos el coche y Ale, o yo le digo a Ale, ponte el cinturón, y ella me dice a mí, ponte el cinturón, porque a veces nos olvidamos, es molesto. Pero ¿cuál es la finalidad del cinturón? Prevenirme en caso de ¿qué? De tener un accidente. Los mandamientos de Dios son de prevención. ¿Sí? De prevención. Cuando Dios dice que tenemos que tener relaciones sexuales dentro del matrimonio, en un ámbito de matrimonio, de seguridad, es justamente una de las cosas para prevenir un montón de enfermedades, es para prevenir nuestra sanidad también emocional y para evitar temas como lo que ahora se está discutiendo, el tema del aborto. Y detrás de todo mandamiento siempre busquemos, ¿sí? Y aunque nos vamos un poquito del tema, te lo quiero decir esto, siempre busquemos el principio, porque detrás de un mandamiento hay un principio y Dios revela algo de él. Siempre, para que nosotros lo podamos, aplicando ese mandamiento y viviendo el principio, podamos ser un poquito más semejantes a él. Esa es la sociedad que vivimos. Por eso como iglesia tenemos que ser conscientes que vamos a sufrir persecución. Tal vez no como en la época de Nerón, no nos prendan como una antorcha viva, pero sí nos van a decir intolerantes, sí nos van a decir anticuados, sí nos van a decir que quedamos en el tiempo, y más un insulto. Esa es la sociedad que estamos viviendo. En segundo lugar, quiero que pensemos también en este momento en el papel de las autoridades. Mira, vamos a la palabra de Dios, vamos a Romanos capítulo 13. Estábamos en el capítulo 1, vamos al capítulo 13. Versículo 1. Dice la palabra de Dios: todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado. Y los que se oponen serán castigados, porque los gobernantes no están porque los gobernantes no están para causar miedo a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pues pórtate bien, y la autoridad te aprobará, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si te portas mal, entonces sí debes tener miedo, porque no es en vano. La autoridad lleva la espada, ya que está al servicio de Dios para dar su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es preciso someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino como un deber de conciencia. También por esta razón ustedes deben pagar sus impuestos, porque las autoridades están al servicio de Dios y a eso se dedican. Hasta ahí nada más. Después viene todo el tema de las contribuciones, etc. Pero en estos primeros versículos, si ustedes se fijan y después lo leen con mayor detenimiento, está diciendo el apóstol Pablo y está definiendo algunas cosas muy importantes, que tal vez las veamos un poquito por arriba, ¿no es cierto? Pero es lindo que después la puedan desmenuzar ustedes. Pero por ejemplo, está hablando del sometimiento a Dios y el sometimiento a las autoridades. Que si nos sometemos a las autoridades, y debemos someternos a las autoridades, a su vez nos estamos sometiendo a Dios. Porque las autoridades están puestas ¿por quién? Por Dios.
Fíjense que dice que no hay autoridad que no sea puesta por Dios. Aunque no nos guste la que está hoy en día gobernando nuestro país, está puesta por Dios. Dios lo permitió. Dios lo permitió con alguna finalidad. El gobierno existe justamente porque Dios lo está permitiendo. Ahora lo está permitiendo y Dios permite el gobierno, dice muy claro el pasaje también. Porque ellos tienen la espada. ¿Qué es la espada? En ese momento pensemos, el que gobernaba era el Imperio Romano. ¿Qué tenía el soldado romano para ejercer, para castigar al que hacía el mal y bueno, primero al que hacía bien, no, para castigar al que hacía el mal? ¿Qué tenía en ese momento? La espada, ¿sí? El arma. Hoy en día el gobierno no tiene la espada. Hoy en día el gobierno tiene leyes, ¿sí? Hay leyes, hay decretos que nos reglamentan. ¿Cuál es la finalidad del gobierno según Dios? ¿Cuál es la finalidad de las leyes? Castigar al que hace el mal, ¿sí? Y premiar o motivar al que hace el bien. Y lo puede hacer ¿por qué? Porque no tiene la espada como el Imperio Romano, pero tiene leyes para regular al que castiga. Y también debería haber leyes, muchas más creo también, para a veces premiar al que hace el bien, que de esas no hay tantas. ¿Sí? Pero el apóstol Pablo transmite este concepto. Estas son las autoridades, para eso están. ¿Sí? Es decir, que tenemos que someternos a ellas. El apóstol Pablo también escribiendo a Timoteo dice que tenemos que orar por las autoridades. ¿Sí? ¿Se acuerdan? No lo vamos a leer ahora porque es un pasaje que conocemos. En 1 Timoteo capítulo 2 dice que tenemos que orar por las autoridades y dice que tenemos que orar por ellas porque están puestas por Dios en primer lugar, ¿sí? Que para que podamos vivir, ellas gobiernen y podamos vivir en forma pacífica, tranquila y piadosa, dice la versión 60. Y a su vez tenemos que orar por las autoridades para que conozcan al Señor. Son los tres argumentos que da el apóstol Pablo a Timoteo por los cuales tenemos que orar y también nosotros tenemos que orar por las autoridades. Es decir, que están puestas para castigar al que hace el mal y para premiar al que hace el bien, para regular la sociedad. ¿Sí? Nos tenemos que someter a ellas, porque someternos a ellas es someternos a Dios. Tenemos que orar por ellas. ¿Sí? Pero también tenemos casos en la Biblia, ¿sí? Donde a veces las autoridades no dieron una orden que era contraria a la palabra de Dios. ¿Sí? Y ahí el apóstol Pedro se preguntó, ¿qué es más importante? ¿Obedecer a Dios o obedecer a las autoridades? Tal vez nosotros no estamos mucho en esa disyuntiva, ¿sí? Pero hubo hermanos en países y hoy en día en lugares de China donde, ¿sí?, la iglesia se tiene que reunir en forma secreta. Porque ¿qué hacen? ¿O obedecen a Dios que dice que tenemos que congregarnos? ¿O obedecen a las autoridades que dicen que no nos tenemos que congregar? ¿Sí? Pero esos son casos excepcionales que tenemos que regularlos. Pero en general, para eso están puestas nuestras autoridades. Por eso es que tenemos que orar por ellas. Y tenemos que saber cuando oramos por qué funciones tenemos que orar para que nuestras autoridades cumplan. Sea cual sea el partido político que tengan nuestras autoridades y sea cual sea nuestra ideología política. ¿Sí? Ahora, en tercer lugar, quiero que pensemos también en este momento, no solamente en la sociedad que estamos viviendo, no solamente en el papel de las autoridades, sino en el derecho a la vida. ¿Sí? Porque como les dije antes, abortar significa hacer algo contrario a lo que Dios quiere y va en contra también del tema de la dignidad de la persona. Acá el punto clave es que una postura dice que, con razón o no razón, pero dice que tiene derecho la mujer o la madre, tiene el derecho de elegir. ¿Sí? El derecho es en la mujer y ella elige. Nosotros como cristianos lo que estamos afirmando es que hay un derecho en la vida
que hay un derecho, ¿quién? En el niño no nato o en el niño no nacido, él tiene derecho también. ¿Sí? Él tiene derecho también. Es decir, acá lo que se está discutiendo es la valoración, ¿sí?, del chico no nacido. Si es un chico no nacido realmente, o si es como algunos dicen, ¿sí? Porque fíjense también lo interesante de esta sociedad, que la verdad no es la verdad que dicen los científicos. La verdad no es lo que dicen los estudiosos o la verdad de la ley. La verdad que construye la sociedad hoy en día en el mundo es la sociedad del discurso, de lo que se dice, de lo que se repite. Entonces un momento que se repite tanto de que la mujer solamente tiene derecho, de que lo que hay en la panza de la mamá es algo que no está definido, que es no formado, etcétera, etcétera, que llega a ser que eso que se dice, que se repite, pasa a ser la verdad en vez de lo que la ciencia dice que es lo que hay en el vientre, ¿sí?, de la mujer, que es un niño no nacido. ¿A qué dice la Biblia de esto? ¿Qué podemos encontrar en la Biblia de esto? La Biblia dice que no matarás, ¿no es cierto? Y si consideramos que el niño no nacido es persona, ¿sí?, ya tiene todas las características de una persona, estamos matando. Pero es interesante ir un poquito más fino y darnos cuenta que, por ejemplo, pasajes como en Lucas capítulo 1, lo voy a leer, versículo 41, dice en el caso, ¿te acordás cuando Elizabeth y María se encuentran? Dice la palabra de Dios, y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó de su vientre. La palabra que se usa acá para criatura, ¿sí?, es una palabra que viene del griego, bretos, que significa niño. Y cuando vamos a otros pasajes, por ejemplo, que dejar a los niños que vengan a mí, ahí esa palabra niños es la misma palabra. Es decir, que en la Escritura, para el niño todavía no nacido en el vientre de la madre y el niño de días y ya de años, se usa la misma palabra en el original en la Biblia. ¿Sí? Y podemos citar otros pasajes también, como Génesis 25-22, Job 31, Oseas, Isaías, un montón de pasajes que nos hacen ver que la palabra de Dios no hace distinción entre lo que a veces se dice el niño en potencia. Ya es niño no nacido, podemos decir, y el niño nacido. En las palabras que se usan en la Biblia es la misma palabra, no hace distinción. No hace distinción. Así que para los ojos de Dios ya es un niño. Lo que pasa es que todavía no nació. ¿Sí? Miren, vamos, si me quieren acompañar a buscar, vamos a Job capítulo 10, si no yo te lo voy a leer. Versículo 8. Job capítulo 10, versículo 8. Dice: tú me formaste con tus propias manos y ahora me quieres destruir. Recuerda que me hiciste de barro. Está hablando Job con Dios. ¿Vas ahora a convertirme otra vez en polvo? Hiciste que mi cuerpo se formara como se forma el queso al cuajarse la leche. Me revestiste de carne y de piel. Entrelazaste mis huesos y tendones. Me diste vida, me brindaste amor y con tus cuidados me has mantenido con vida. Es decir, ¿qué está reconociendo Job acá? Está reconociendo que Dios fue el que lo fue formando. Cuando estaba ¿dónde? En la panza de su madre, en el vientre. Sí, tenemos también Job capítulo 31. Que también está declarando que Dios es el que está formando desde el vientre de la persona. Tenemos el Salmo 139, mira, te lo recomiendo después leerlo. Salmo 139, léelo todo. ¿Sí? Por más que al principio te parece que no habla de este tema, pero léelo. ¿Sí?
¿Por qué? Porque llegás al versículo 13 y ahí ves que el salmista reconoce y dice, sí, tú formaste mi cuerpo desde que estaba en el vientre de mi madre, dice el salmista. Es decir, ¿qué vemos? La capacidad creadora de Dios. Ese chico no es un accidente, ese chico es creación de Dios, diseño de Dios. Y el salmista reconoce, por eso te digo que lo leas todo el salmo, reconoce no solamente la creación de Dios, sino reconoce la continuidad de Dios en su vida. Porque dice, vos conoces mi entrar, mi salir, aún lo que pienso. Es decir, el salmista reconoce en toda su vida la obra de Dios, en su creación desde el vientre de su madre, en la continuidad de su vida, en una vida donde Dios lo iba sustentando, lo iba conociendo, lo iba amando. ¿Sí? Y podemos también apoyar más y pensar en los profetas, en los llamados que Dios le hace a los profetas. En Jeremías capítulo 1, cuando Dios le dice a Jeremías, antes de darte la vida, yo ya te había escogido a vos, Jeremías. Cuando el profeta Isaías reconoce en el capítulo 19 que Dios lo había llamado antes de que naciera. Y ni decir si pensamos en la enseñanza del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, cuando dice que Dios tiene todo planeado desde antes de la fundación del mundo. También nos tenía planeado a nosotros. Todo lo tenía planeado. ¿Sí? Es decir, que podemos decir que Dios quiere que luchemos por el derecho de la vida. ¿Por qué? Porque hay vida en ese chico que se está formando ahí en el vientre de la madre. Por eso el lema es por las dos vidas. Por las dos vidas. ¿Sí? Hay un derecho del chico no nacido ahí que hay que luchar y saber que para Dios ya es un niño esa persona. ¿Sí? Ya es un niño. ¿Y por qué te digo esto? Fíjate, por ejemplo, algunos datos de la ciencia. Son dos cuerpos completamente diferentes. Son dos latidos diferentes. No es que la madre tiene uno y... Son dos latidos diferentes, son dos personas diferentes. Dos ondas cerebrales completamente diferentes. Dos códigos genéticos o ADN completamente diferentes. Con algunas características, pero diferentes en algunas características. Pueden ser, inclusive, de dos sexos diferentes, porque no quiere decir que todas las mujeres tienen todas netas. Dos sexos diferentes. Dos tipos de sangre diferentes. Son dos personas diferentes. Por lo tanto, el aborto es un homicidio. Estamos matando a una persona. Podemos compartir o no el hecho que la mujer tiene la libertad de elegir sobre su vida, pero no tiene derecho de elegir sobre la otra vida. ¿Quién defiende el derecho de ese niño que está ahí, que es una persona completamente diferente? Por eso tenemos que ser conscientes que los cristianos queremos el derecho a la vida. ¿Sí? Y no tenemos que guardar más silencio. Tal vez no tengamos los argumentos científicos, no tengamos los argumentos legales, pero sí tenemos el argumento de lo que Dios dice y lo que sabemos que Dios quiere. ¿Sí? Y tenemos que dejar de guardar silencio y empezar a decir lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí? Debemos proclamar lo que Dios dice y debemos prepararnos también. Por eso hay instituciones cristianas y yo le mando al WhatsApp, ¿vieron? Una imagen para que la guarden. Hay instituciones cristianas que ya se están preparando antes para trabajar, para dar una opción a aquella mujer que tal vez está embarazada y no quiere abortar, para acompañarla, para ayudarla, para poder darle la opción de tener la criatura o no, o de darla en adopción. Pero como iglesia no podemos pasar desapercibidos ante este tema.
tenemos que declarar lo que Dios dice, tenemos que defender las dos vidas. ¿Sí? Por eso, hermanos, oremos en este tiempo. Oremos ante el Señor con humildad, pero con constancia. Defendamos el derecho a la vida, tanto de la mamá como del niño no nacido, porque para Dios ya es un niño no nacido. Y esa es la verdad que tenemos de Dios, que no es una verdad que se crea con decirlo, con el discurso, es una verdad de Dios. Y acordate que la verdad de Dios es absoluta y es para todas las personas, en todo tiempo y en toda circunstancia. Oramos. Padre, te queremos dar las gracias, porque hoy nos colocas como iglesia ante un gran desafío, que es defender la vida. Padre, gracias por tu palabra, porque ella nos afirma que para vos, y también tiene que ser para nosotros, eso que se está formando en la panza de una mujer es un niño no nacido, ya es una persona, y que vos pensaste en ella y que vos preparaste todo para que ella venga al mundo. Padre, ayúdanos realmente a poder, como cristianos, proclamar lo que vos decís. Y también ayudar, Señor, ayudar a aquellas personas, a aquellas mujeres que tal vez no quieren abortar o que están con duda, que como iglesia podamos, como iglesia en general, podamos ayudar a esas personas, Señor. Y a saber que en vos tienen una oportunidad para reorientar su vida. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Y ayúdanos, Señor, para orar por nuestras autoridades, Señor, para que ellas puedan elegir de acuerdo a tus principios. Y Padre, todo esto te lo pedimos y oramos. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Es un tiempo para decir lo que Dios opina sobre este tema en especial. Que el Señor nos bendiga y nos dé sabiduría.